ilustrada, digamos, de los temas regionales. Y me encanta compartir estos espacios porque yo estoy como elaborando ideas alrededor del país, y eso es en gran parte lo que he venido haciendo desde que yo me jubilé y he estado pues estos últimos 3 años en Londres. Entonces, yo lo que he venido haciendo es buscando información sobre Colombia lo más antigua posible, como para corroborar o desmitificar afirmaciones que se hacen alrededor del país. Entonces, tengo bastante documentos sobre eso. Hoy no traje nada distinto, alguna mención de algunas cifras. Y esto es lo que busca como darle contexto a lo que somos como país, a lo que hemos sido, y identificar de mejor manera los problemas y tratar de buscar soluciones, en el entendido en que cuando uno mira la cantidad de documentos que sobre los problemas colombianos hay, encuentras una cantidad de diagnósticos muy certeros, muy precisos, pero que no van más allá de eso. Yo le decía a un amigo que si uno quisiera gobernar con diferentes conjuntos de ideas, puedes tomar papers de los diferentes temas nacionales y tener un programa de gobierno bastante sólido. Pero bueno, yo siempre empiezo diciendo, digamos, con un titular optimista, es que yo también creo que el mundo hoy en día es mucho mejor que lo que era hace muchos años. Colombia, desde luego, también, a pesar de que ahora con la pandemia nuestras preocupaciones, todas sin excepción, se han exacerbado. Habíamos hecho avances muy significativos en los últimos 15, 20 años en la mayoría de los indicadores, pero ahora retrocedimos de una manera abrupta, y eso preocupa muchísimo hasta por la parte política. Desde luego que, no obstante estar en un mundo mejor, uno ve que hay cantidades de protestas. La gente parece estar más desesperada por la solución de sus problemas, y se habla en muchas ocasiones o de crisis del capitalismo o de crisis de la democracia. Yo podría elaborar un poco más sobre eso, pero yo no creo que sea ni lo uno ni lo otro, porque yo creo que el capitalismo se quedó solo, está solo en el mundo, y así, ese es el título de un libro de un muy buen economista que se llama Branko Milanovic, dice: el capitalismo está solo. Y por otro lado, creo que el tema de la democracia no es tanto como la gente cree. Yo más bien pienso que hay una crisis del Estado, entendido como el Estado que siempre hemos conocido, que produce la democracia liberal. Porque, entre otras cosas, desde la caída del muro de Berlín, no es que haya sido el fin del mundo como proclamaba Fukuyama, pero sí hemos encontrado unas combinaciones inéditas que por lo menos para mi generación no existían. Me explico. Nosotros asociábamos al capitalismo con la democracia occidental que conocemos, y eso ya no es cierto. Ahora todos los países son capitalistas, incluyendo China, pero un capitalismo político, un capitalismo de Estado. Y hay también, y aquí viene para mí un punto central del futuro de la democracia, lo que llaman algunos democracias iliberales, es decir, democracias en sus formas, pero con restricción de libertades. Y esta restricción de libertades me parece a mí que viene por una de dos formas: o porque te imponen restricción de libertades con algunas excusas y se aplica el concepto del mal menor, o porque son gobiernos con vocaciones autócratas, o porque tú como individuo deliberadamente o tácitamente aceptas reducir libertades a cambio de que te resuelvan tus problemas. Y ese es un tema bien complejo, porque eso te da lugar a regímenes como el de Hungría, el de Polonia y muchos otros más. Y entonces lo que pasa es que ahora la gente, la comparación que tiene es distinta a la que tenía antes de la cortina de hierro. Tú comparabas sistemas comunistas que llevaron a la pobreza, pérdidas de libertades, con pobreza, con un sistema capitalista. Ahora hay en el intermedio unas soluciones como China y Singapur, donde en un caso no hay democracia del todo, y en otro como Singapur, que muchas veces la gente exaltada y emocionada lo pone de ejemplo, pero de ahí hay una cantidad de libertades absolutamente restringidas, que es algo a lo cual nosotros, los latinoamericanos que vivimos en estas democracias con sus imperfecciones, no estamos acostumbrados.
Entonces, yo creo que eso plantea una discusión distinta. Yo no creo tanto que la democracia esté en crisis, ni que el capitalismo esté en crisis. Ciertamente el capitalismo no lo puedes dejar solo porque se desboca. Ciertamente el capitalismo tienes que regularlo y regularlo bien, lo cual es un arte muy complejo, pero se puede lograr. Entonces yo creo que con eso arranco como ya a meterme en los temas particulares de Colombia y empiezo con el primero, la seguridad. Yo soy de la corriente, y Adolfo me habrá oído esto, de Malcolm Diz, el gran amigo colombiano de Colombia, digamos, profesor de Oxford y mentor de todos nuestros amigos, que dice: Colombia no ha sido siempre un país violento, y demuestra desde las guerras del siglo XIX por qué no se puede afirmar categóricamente que Colombia ha sido un país violento. Yo lo miro de una perspectiva distinta. Yo tomé, desde que hay información disponible, de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, desde, no sé, me acuerdo, esa serie es larga, pero está de hace rato, y lo que uno observa es que claramente Colombia ha tenido periodos de tranquilidad desde esa perspectiva. Después de la guerra de los 1000 días y hasta mediados de los 30, la tasa de homicidios de Colombia era parecida a la de cualquier país europeo. Estaba entre 4 y 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Luego, obviamente, la violencia política se dispara, la tasa de homicidios brutalmente, baja cuando el Frente Nacional, y luego vuelve y trepa horriblemente hasta 50 y tantos por cada 100.000 habitantes, que es una bestialidad, en la cúspide del narcotráfico. Ahí se nota clarísimamente eso. Luego empieza a descender con los conflictos de la FARC y demás, sube, baja, se mantiene alrededor de 30, 35 y luego empieza a declinar progresivamente hasta llegar hace un par de años a 24 por cada 100.000 habitantes. Debe estar alrededor de 27, 28 porque se ha subido un poco. Pero aquí viene una serie de detalles que uno tiene que mirar para tratar de formular políticas públicas adecuadamente. Cuando uno desagrega, porque los promedios esconden muchas cosas, encuentras, por ejemplo, datos como Tibú, 100 por cada 100.000, y Tunja, 4 por cada 100.000. Entonces ya eso no es ningún misterio, pero es evidente que hay zonas donde la inseguridad, por razones que más adelante miraremos, está absolutamente concentrada. Entonces, ese es un primer tema, que el tema de el asunto de la seguridad no ha sido siempre violenta, pero seguimos manteniendo una tasa de homicidios que para efectos de medidas internacionales es casi endémica. Comparables con Centroamérica, mucho más alta que Ecuador, mucho más alta que Perú, mucho más alta que Uruguay. Y es un tema que pasa desapercibido, o no pasa desapercibido, pero por lo menos no es un tema que ocupe la atención permanente. Ciertamente sí se habla de eso, pero no hay un plan concreto, en mi opinión, de acción decidida sobre qué hacer con ese asunto. Ahora, la inseguridad tiene muchas caras, sí, claro, pero es que yo creo que lo más grave es que maten gente. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, y esto parece mentira, en Barranquilla, la tasa de homicidio, aún con toda la prosperidad que se proclama con mucha razón de la ciudad, es el doble de la de Bogotá. Pues, pero nosotros somos Caribe, somos chéveres, eso no, es el doble. Es 25 por cada 100.000 frente a 14 que es en Bogotá. Entonces ahí hay un primer tema, que es la seguridad, que tiene mucho que ver con otro tema del que nos hemos ocupado en algunos papers con algunas amigas sobre las fronteras. Las razones básicas, digamos, de la noción básica de Estado de Weber es recaudar tributos y controlar un territorio. Y aquí tenemos un enorme problema cada vez más agravado, con el control del territorio. Y básicamente la mayor complicación la tenemos en la frontera. Los estados se crean y se fortalecen y tienen ejércitos para defenderse de sus enemigos. Y nosotros no hemos sido capaces de controlar, y yo sé que es una tarea muy difícil, nada de lo que estoy diciendo aquí como solución es fácil, nada es fácil, eso hay que admitirlo, pero en el tema de fronteras tenemos unos temas muy, muy serios, yo lo veo cada vez más grave. El Estado no está teniendo en muchas zonas del país la capacidad de controlar el territorio. Esto tiene muchas explicaciones, uno puede profundizar tanto como ustedes quieran más adelante, por qué no copamos los espacios de la FARC,
Y siempre se ha dicho en Colombia, y hay frases muy célebres de muchos estadistas sobre esto, que siempre hemos sido más territorio que Estado. Entonces la pregunta que estamos planteando en un foro que se va a hacer en Londres, en la escuela, en junio, es: ¿alguna vez tendremos la capacidad de hacer esto? ¿Sí podremos estar en capacidad de controlar la mayor parte de nuestro territorio? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un despliegue de justicia, empleo, presencia del Estado en todas sus manifestaciones. El segundo punto sobre el cual tengo datos es el crecimiento. Miren, en realidad a nosotros este siglo XX nos cogió mal, nos cogió muy, muy desalentados, muy cansados después de la guerra y después sobre todo de la guerra civil. Arrancamos mal la carrera del crecimiento. Yo tengo datos aquí donde comparo las fuentes de información que tengo. Chile, México, Colombia eran parecidos a finales del siglo XIX, empezaron a separarse en el XX. Lo cierto es que el crecimiento de Colombia ha sido bueno, pero nada espectacular. Nuestro PIB hoy en día es... Opa. Eso fue un picón. Oye, entonces el crecimiento pues no ha sido nada espectacular. Hemos crecido de a pasitos relativamente pequeños, mucho menos que México, mucho menos que Chile. Y el crecimiento nuestro ha estado basado todavía fundamentalmente en la exportación de commodities. Desde 1870 hasta 2018, el ranking de los 3 principales productos de exportación, y Jorge García, el que más sabe de esto, han sido commodities. Quina, oro, tabaco, carbón, tabaco, petróleo, café, carbón, siempre. No hemos podido salir de eso. A pesar de que las exportaciones no tradicionales han tenido cierto crecimiento, realmente el crecimiento de Colombia ha estado fundamentado en commodities, y eso ha tenido un efecto que no solamente ha sido de Colombia, sino de casi toda Sudamérica. Y es que se supone que por montarte en la nube, digamos, de gloria de los commodities, desatiendes la productividad, medida como la productividad total de los factores. Entonces, la productividad en Colombia en los últimos 20 años no ha crecido nada realmente. Eso tiene una cantidad de explicaciones, entre ellas que no hay competencia, etcétera, etcétera. Pero eso es un factor que resulta absolutamente esencial para pensar de aquí en adelante cómo vamos a crecer, entendiendo que ya no es fácil crecer a las tasas del 7-8%, y que hay economistas como Dani Rodríguez que dice que esos crecimientos no los vamos a ver más, entre otras cosas por A, la tecnología, B, el cambio climático. Entonces, si tú no vas a crecer al 7-8%, quiere decir que eventualmente vas a tener unos desempleados mayores a los que pensabas, y más te vale entonces que estés pensando en algunas medidas de protección social mucho más potentes que las que tienes ahora. Ahí hay un tema serio. Entonces, la productividad es el único factor o el principal factor de crecimiento que no ha funcionado bien en general en Latinoamérica, excepto Perú, que ha crecido como al 1,8 la productividad en los últimos 20 años. Y cuando uno hace el contrafactual de decir si Colombia hubiera crecido a la tasa de Perú, resulta que el PIB per cápita hoy nuestro sería un 30% superior. Y la vida con un PIB per cápita 30 veces superior al que tienes ahora es completamente diferente. El tercer tema que tengo es desigualdad. Este es un tema que está más en boga que nunca, porque a él se le atribuyen gran parte de las protestas de la gente. Yo creo que sí, pero me parece que el tema de desigualdad hay que cogerlo con pinzas, empezando por definir de qué desigualdad estamos hablando. Yo distingo entre 3 desigualdades al menos. Uno, de oportunidades, que quiere decir darle al menos educación de calidad a toda la gente, y ahí estamos perdiendo la tarea patéticamente. Ahí tenemos un problema serísimo de brechas entre educación pública y educación privada. Por lo tanto, no le estamos dando igualdad de oportunidad a la gente. Segundo, igualdad de ingresos.
lo cual es posterior a la igualdad de oportunidades. Yo te doy igualdad de oportunidades, te doy la oportunidad de educarte, pero no puedo ser partícipe de lo que pase de ahí en adelante. Y tercero, que es la desigualdad que más le gusta a Piketty, es la desigualdad de riquezas, donde él propone una cantidad de cosas francamente irrealizables, muy utópicas, que, digamos, son atractivas para un intelectual de izquierda francés en unos entornos completamente diferentes, pero muy inaplicables en América Latina. De verdad que ahí el tema es muy complejo y lo que creo yo que hay que trabajar, y esto es un tema relativamente nuevo, es tratar de ver Álvarez Carrión, sale ahí. Ya lo eliminé ya, Antonio, ya es que hay ahí. ¿Qué pasó ahí? No sé, sonó un... Parece como un hackeo. Sí. ¿Será? No creo. ¿Será? Bueno, entonces hablando del tema de... Aplausos, aplausos, no te preocupes. Bueno, entonces, digamos, el tema de desigualdades tiene una circunstancia bien particular y es que las desigualdades las tratamos de corregir a través de impuestos y a través de gasto social. Y eso en realidad en Colombia lo hacemos muy mal, porque la desigualdad antes y después de impuestos y después de gasto social es exactamente la misma. Cuando uno mira la serie de desigualdades, el coeficiente Gini de Colombia ha oscilado entre 0,47 a principios del siglo, llegó a 0,56 en el 99 después de la crisis y ha venido bajando muy lentamente, pero no hemos hecho muy bien la tarea tampoco. Pero yo creo que la gracia consiste en tratar de no llegar tan desiguales al tema de impuestos y gasto social, porque el esfuerzo que tienes que hacer es brutal y lo que terminas haciendo es desestimulando la inversión. Entonces yo creo que hay que bajar un poco más y tratar de que no llegues tan desigual a la hora de establecer el tema, los impuestos y los gastos sociales. ¿Cómo se hace eso? Con educación, empleo y con un esfuerzo muy grande de tratar de coordinar todas las actividades de ingresos salariales, protección social, empleo y trabajos técnicos. El cuarto punto al que me refiero y el que tengo pues bien identificado y que del cual yo pues Jairo sabe que me he dedicado parte de mi tiempo a esto es la educación. Aquí el tema es complejo porque yo lo que veo es que se han profundizado las brechas entre, digamos, la educación privada urbana y la educación pública rural. Hay una inmensa diferencia. Un ejemplo que ilustra la diferencia es que un niñito de primero elemental de una educación, de una escuela rural pública, conoce 500 palabras. Ese mismo niñito en un colegio privado bueno, urbano, conoce 5.000 palabras. Esos son datos del Observatorio de la Javeriana que me dio Bernardo Toro. Eso va a marcar una diferencia. Ahora, cuando uno echa un poco para atrás la educación en Colombia, encuentras documentos recientes de García Villegas y de Ferguson sobre toda la historia de la educación. Y las conclusiones rápidas que sacas es siempre estuvimos rezagados. Eso no quiere decir que no te puedas poner al día. Pero hay un tema, digamos, de la responsabilidad de educación en las órdenes religiosas. Muchos de ellos atribuyen que ahí, estando ese monopolio que trató de romperse con los radicales, eso no se logró. Y entonces volvimos como una educación muy confesional y todo lo que pasó con la Constitución del 86, centralista, confesional, etcétera, etcétera. Pero luego también tienes que la educación superior ha crecido significativamente. Sorprendentemente en la costa la cobertura en los últimos 20, 25 años pasó de 27, 28% a más del 50%. Pero la mayoría de esa oferta de educación superior es privada y de mala calidad. En los rankings de las pruebas Saber Pro, la única universidad del Caribe que está en los top 5 en todas las carreras es la universidad que dirige nuestro querido amigo Adolfo Meise. El resto en realidad, con pocas excepciones, están bastante mal ubicadas. Y el 76% de las instituciones de educación superior del Caribe están por debajo del promedio nacional. Hay un tema muy serio ahí, porque si ustedes se fijan,
gran parte del descontento de los estudiantes cuando el paro fue: no pedimos rentas básicas ni ayuda, yo lo que quiero es buena educación y empleo. Aquí hay un drama serio porque la educación pública no es buena. La Universidad de Atlántico, en el caso que conozco, ocupa unos lugares bastante regulares en el ranking. Esa oferta pública la reemplaza una oferta privada que vale plata. La familia hace un esfuerzo, pero la empleabilidad de esas instituciones privadas de regular calidad es muy baja. Entonces, hay un elemento de frustración muy grande donde tú le estás diciendo a la gente: la educación es el camino, la educación es todo, pero resulta que no, porque la posibilidad de generar empleo o de emplearte, si eres de la del norte, de los Andes o la de Nacional, es muchísimo mayor que cualquiera de estas universidades privadas que no ofrecen educación de calidad. Tema central ahí para discusión de política pública, y este es un asunto que hemos hablado con Adolfo: ¿cómo acreditas tú la calidad de la educación superior? Yo tengo la impresión que ese indicador se ha relajado muchísimo y estamos dando una mala señal, porque estamos acreditando con mucha facilidad instituciones de educación superior sin el lleno de requisitos. Eso hay que cambiarlo, porque si no vamos a tener una cantidad de frustraciones, como dije. Ahora, la otra discusión que surge aquí, esto entra dentro del capítulo de audacia, es hacernos la pregunta: ¿vamos a seguir dando educación superior gratuita para todos? ¿Vale la pena? En Inglaterra, el país que se inventó estos cuentos, no es así. No es gratuita. Y si no es gratuita, ¿cómo puedes ayudar? ¿Subsidias la oferta? ¿Subsidias la demanda? ¿Vale la pena revivir los pilos pagas? Aquí hay muchas preguntas, pero hay un tema central en materia de educación donde, dicho sea de paso, el Caribe colombiano tiene un rezago enorme frente al resto del país, con pocas excepciones. Quinto punto, paso rápido, tengo algunos datos, no tanto infraestructura. Este atraso sí es proverbial. El mismo cuento que hemos oído, creo que básicamente es así. Las cordilleras nos dividen, nos dejaron los trenes. La línea costeña se creó en parte porque la plata del tren de la costa la mandaron para otro lado. Nos aliamos con los antioqueños en contra de los bayunos y los bogotanos. Estoy hablando de costa caribe colombiana. Y ciertamente no hemos tenido una infraestructura que integre al país, ni que integre los puertos con los centros de consumo. La navegabilidad del río, que es una apuesta, yo creo que más quimérica que cualquier otra cosa. No sé cuándo lo vamos a ver. Tampoco tengo certeza que sea una solución. Lo cierto es cuando uno ve las cifras, desde luego que tiene que entender que la topografía nuestra es muy compleja. Ves que Colombia tiene 530 kilómetros por habitante de vías buenas, digamos, frente a 1.200, 1.300 que tienen países como Chile y México. O sea, hay una diferencia enorme. Todas estas 4G apenas nos están desatrasando, pero todavía el retraso es grande. Llego al sexto punto, que son los temas fiscales. Ahí les puedo decir que lo que uno ve marcadamente es que si nosotros queremos cumplir mínimamente con lo que significa ser un Estado social de derecho, que es lo que somos, una economía social de mercado, la plata que recaudamos no alcanza. Históricamente, el recaudo tributario en Colombia ha sido bajísimo como porcentaje del PIB. Yo me remonté no me acuerdo si a principios de siglo, que hay datos, y lo que vi es que aún, digamos, en el gobierno de López Pumarejo, que se supone que fue como lo más progresista, por llamarlo de alguna manera, el recaudo como porcentaje del PIB y el gasto social como porcentaje del PIB era bajísimo, estaba alrededor del 4 o 5%. Colombia hoy recauda, contando todo, cifras más, cifras menos, de acuerdo a cómo lo midas, 17-19% de recaudo sobre porcentaje como PIB. Eso es 3-4 puntos menos que América Latina, 8-10 puntos menos que los países de la OCDE donde queremos compararnos. No hemos sido capaces de tener una reforma tributaria que dure por muchas razones, por grupos de interés, por lobby de los empresarios, mis colegas
por muchas razones. Ante todo, por un cáncer que nos corroe, que es la mala política. Eso no ha permitido que se hagan muchos de los cambios que se requieren hacer. Ahora, en Colombia actuó uno de los fiscalistas más famosos del mundo, que se llamaba, murió hace no mucho, Richard Byrd. Él estudió mucho el caso colombiano y decía, ustedes en realidad están haciendo lo contrario a lo que se debe hacer, a lo que mandan los cánones, que es bases de tributantes amplias y tributos más o menos bajos. Aquí hacemos todo lo contrario. En Colombia, poquísima gente paga impuestos. El umbral a partir del cual paga impuestos de renta es bajísimo. En las denominaciones por ingreso de clase y media y clase alta son sorprendentemente distintas a las que uno cree. Clase alta es cualquiera que gane algo más como de 10, 12 millones de pesos. Pero el tema es que esto tiene unas repercusiones muy serias en materia de gobernabilidad y en materia de relación de legitimidad entre el Estado y el ciudadano. Hay unos documentos recientes de la OCDE donde muestran que entre más gente paga impuestos, así sea un peso, la relación ciudadano-Estado, las sociedades civiles se empoderan más y exigen del Estado mucho mejores resultados. Eso es un asunto de la mayor seriedad que hay que tomarse, pero con mucho juicio. Solamente, yo no me acuerdo este dato, no lo repasé últimamente. La gente que paga impuestos de la población económica activa en Colombia puede ser 11-12% y están concentrados los ingresos en una cúpula muy alta. Pero además lo que hemos hecho es, como la evasión es alta, en renta es como el 33% y en IVA es como el 25%, entonces lo que hacemos es lo más fácil, métale IVA a todo, donde la evasión es menos grande. Entonces ahí tenemos un problema muy serio que deberíamos resolver, y yo creo que entrar a hacer una reforma fiscal porque la plata no alcanza. Ahora, hay un círculo complicado que tiene que ver con otro tema que yo trato tangencialmente, que es la confianza, y es no pago impuestos porque no me cumples porque no pago impuestos, no hay confianza en el Estado, ¿quién da el primer paso? Y para quienes tengan aspiraciones políticas, aquí hay un ejercicio piloto bien interesante de hacer. La razón por la cual Barranquilla, con todas sus dificultades y todas las cosas que pasan, la razón por la cual Barranquilla resurge fundamentalmente porque recupera con creces su capacidad de recaudar impuestos. Barranquilla ha cuatruplicado el recaudo de sus impuestos en los últimos 14 años, gracias a un documento que la atarraya de aquí le presentó al alcalde en su momento. Y esto hay que hacerlo. Y hoy en día Barranquilla es la segunda ciudad en recaudo en Colombia. Entonces el ejercicio es fácil. Si yo quiero ser alcalde de Momil, yo miro la base del predial, que siempre son malas, la gente no paga, hay un atraso enorme ahí. Meto más predios, porque eso siempre, en el caso de Barranquilla había 15.000 predios, y le digo a la gente, voy a cobrar a la gente que no está pagando, y voy a hacer un colegio, y el colegio voy a mostrarle paso a paso la licitación, el contrato y luego el resultado. Eso parece difícil de hacer, no es tan difícil, y en la costa cuando uno ve, y en esto hay una persona amiga muy cercana, que es Jaime Bonet, que ustedes lo conocen, que ha hecho una cantidad de trabajo en el tema fiscal, y lo que uno observa en el tema fiscal, ya yendo a nivel de regiones, es un atraso monumental entre las ciudades que más recaudan, que es Barranquilla, y el resto. Solamente por ponerles un ejemplo que conozco, el centro histórico de Cartagena recauda el 42% del potencial del predial. Y no parece que nadie quisiera hacer nada. Ahí donde digo yo que tiene que meterle un poco de audacia, pero sobre todo presión de una ciudadanía, de una sociedad civil empoderada que diga algo, que pida algo. Eso no puede ser. Entonces, estos municipios no son viables y tienen que hacer una procesión, una liturgia de petición de plata al Estado central. Eso no. Ahí hay una cantidad de oportunidades, sobre todo en el tema predial, que es el impuesto por antonomasia para financiar las ciudades. Comercio exterior, 8º punto. Jorge García da cátedra sobre eso, es mi maestro.
Por donde uno mire, esto es un comercio lánguido. Por donde uno lo mire, importaciones más exportaciones, 38% del PIB, promedio de América Latina 49%, importaciones sobre PIB 110, o sea, es difícil comerciar, todo lo que ustedes quieran. Y aquí lo que me llama la atención es que lamentablemente yo no siento que los políticos del Caribe colombiano, que son tan vociferantes, tengan eso como referencia de que esto es absolutamente esencial para nuestro modelo de desarrollo. Además, cuando uno mira el PIB de los litorales, el Producto Interno Bruto de los litorales suaves, Pacífico más Atlántico, en Colombia es el 28%. No he encontrado, esta información no está completa, pero todos los casos que vi son superiores al 37% del PIB nacional. Eso quiere decir que hemos estado, en un gran descubrimiento, muy encerrados. Pero el tema es una discusión seria porque con todo lo que ha pasado hay como un retroceso y hay vientos proteccionistas que creo yo que serían muy inconvenientes para el desarrollo de los litorales. En eso hay mucho por hacer, se sabe qué hacer, también se requiere audacia para empezar a abrir sectores, abrir el comercio, y además no solo es exportación, porque no existen los países que exportan muchísimo e importan poquito, no, eso no es así. Esto es un bloque de comercio exterior que genera dinamismo en la economía y que hay muchísimas demostraciones, a pesar de que en Colombia todavía hay cierta reticencia con ese tema, entendible porque yo creo que en el fondo, y esta es una conversación que tengo con Jorge hace rato, no hemos sido capaces de demostrar cuáles son los intercambios que se hacen cuando, por ejemplo, yo elijo proteger el azúcar. Cuando se habla de eso, siempre dice, voy a proteger el azúcar porque voy a preservar 1.500 empleos de 5 millones cada uno. Pero casi nunca se mira los efectos que eso tiene en los consumidores, ¿verdad? O sea, desde esa perspectiva, yo tendría que ver a cambio de qué yo voy a proteger 1.000 empleos en el sector textil o 1.000 empleos en el sector azúcar o 1.000 jornales en el sector arroz. Eso no lo hemos visto. En los Estados Unidos y otros países, en Estados Unidos particularmente, hay un par de personajes que hablan mucho de eso, pero con cuentas específicas. Baldwin y Ann Kruger, y te demuestran, para la discusión sería muy útil, decir, ¿por qué voy a cerrar un sector? Estoy sacrificando a todo el mundo. Vamos todos los colombianos a pagar más arroz, más caro, ¿verdad? Por proteger unos empleos. Esa discusión también está pendiente y debería estar en el centro de la discusión política del Colombia. Funcionamiento del Estado, octavo punto. Esta es una de mis cantaletas centrales. El Estado en Colombia funciona bastante mal. No todo, pero cuando yo digo que el Estado es poco efectivo, me refiero a que Estado efectivo para mí es aquel que ejecuta adecuadamente la política pública, eficiente y eficazmente, y genera aprendizaje en el proceso. Eso en realidad aquí no se cumple, sino muy excepcionalmente. Y para mí es la razón por la cual hay frustraciones y hay problemas, porque deliberadamente, casi deliberadamente, el Estado no cumple. Una anécdota sobre esto la tengo yo cuando almorzaba con frecuencia en Londres con Malcolm y con Eduardo Posada, otro amigo. Entonces yo siempre los ponía a hablar a ellos, porque yo siempre he sido muy curioso, pero cuando el acuerdo de paz, donde yo estuve, pues, lo seguí de cerca, ellos me ponían a hablar, y cuando se firmó, Malcolm me dijo, te veo preocupado. Yo le dije, mi preocupación no es otra distinta a que yo no puedo entender un acuerdo que tenga 300 páginas. Esa vaina no se va a cumplir. Malcolm se rió socarronamente y me dijo, ustedes han tenido una tradición de incumplir muy larga. Y entonces yo creo que aquí hay un problema muy serio, porque lo cierto es que el Estado en estos tiempos que corren es mucho más importante que lo que nosotros queríamos que fuera hace muchos años. ¿Y por qué lo digo? Y desde luego que digamos que hay como, si uno sobresimplificara la posición,
digamos, las posiciones conservadoras buscan, digamos, mucha libertad, y las posiciones liberales, si lo quieres, o de izquierda, quieren más igualdad. La igualdad en realidad no existe, y me retrotraigo un poquito para hablar de la desigualdad en el sentido en que yo no creo que seamos capaces en 10 años de reducir el Gini a 0,40. Entonces, porque la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es la desigualdad tolerable? ¿Cuál es la desigualdad que pueden manejar? Esa respuesta no es fácil porque hay desigualdades, me refiero a desigualdad de ingresos. O sea, no es lo mismo ser desigual con un PIB per cápita de $20,000 que ser desigual con un PIB per cápita de $5,000. Entonces yo ahí digo, vamos a tener que reforzar la lucha contra la pobreza, porque la desigualdad es una carrera larga y no es fácil de conseguir. Pero la poca funcionalidad del Estado se manifiesta de muchas maneras. ¿Y por qué decía que el Estado es más importante? Pues porque fíjense, hace 20 años o 30 años, o mejor dicho, hoy no discutimos sin políticos que la educación, que la salud tenga que ser gratuita y universal. Eso es un logro de la humanidad. Nadie está en desacuerdo con eso, ¿verdad? Hace 30 años no era cierto. Sálvese quien pueda, había caridad, había asistencia, pero no era un derecho. Hoy en día es un derecho y se cumple razonablemente bien. Entonces, si eso es así, tú exiges que el Estado funcione. Tú requieres que el Estado funcione. Efectivamente, cuando uno mira las series de lo que es el tamaño del Estado medido como gastos del Estado central sobre PIB, en todo el mundo encuentras un crecimiento muy grande. Que va, Colombia 20%, que no es gran cosa, y está en proporción a sus bajos recaudos, hasta 50% los países nórdicos. En el intermedio están, no sé, Estados Unidos, Italia, y la gente habla de que, digamos, eso puede ser un desperdicio. Sí, es posible. La gente clama por menor Estado en el entendido de que quieres que lo dejes trabajar, también es cierto, pero lo que eso denota, ante todo, en mi opinión, es el resultado de hambruna, de guerras, de conflictos, de los cracks del año 30, de la crisis del petróleo, donde cuando la gente está en problemas, recurre y pide al Estado. Y aquí pasó lo mismo en Colombia. Entonces, esta crisis de la pandemia, ¿quién esperaba que reaccionara? El Estado ayudando a las empresas, el Estado ayudando a la educación. Entonces, el Estado tiene que ser claramente eficiente y hacer la tarea. Lo que he encontrado sistemáticamente, y he revisado como unos 30, 40 compis, es que nuestra política pública no solo no es concreta, no es precisa, sino que su gran mayoría no se cumple. Yo les podría decir que en Colombia hay un COMPES para lo que ustedes quieran. Y nosotros que venimos de las regiones, en muchas ocasiones celebrábamos que algunos de los problemas del Caribe colombiano se trasladaran a un COMPES, y eso nos parecía un triunfo maravilloso. Pero en realidad ya no tanto, porque no se cumple y no pasa nada. La política pública no se ejecuta y no pasa nada. ¿Por qué? Por la incapacidad del Estado. Ahora bien, si tomamos la foto, bueno, esa parte la voy a tocar en el tema de región. Entonces, ¿cómo se hace para que el Estado funcione? Difícil, porque cada caso es particular, digamos, cada función de Estado tiene su manifestación, tiene muchas caras el Estado, pero lo cierto es que el primer paso para permitir un Estado laxo y que no cumpla es no tener metas y objetivos precisos. Y eso está muy bien documentado en todos los trabajos que ha hecho un profesor de Harvard, que estuvimos aquí en el Centro de Competitividad, que se llama Land Pritchett. Entonces, cuando uno mira la política pública, no hay metas precisas y no hay quien reclame, porque la sociedad civil no reclama mucho para el nivel de incumplimiento que hay. Esa es la impresión que yo tengo, y llega un momento en que estalla,
Y el peligro cuando estalla es que puede cambiar de modelo político para que satisfagan sus expectativas. Termino con región. 9º punto. A todas estas, ¿la costa qué? Pues la costa sigue siendo en cifras gruesas más o menos lo mismo. Somos el 22% de la población y nuestro PIB está entre el 17 y el 19%. Y eso ha sido así por los últimos 70 años. Ahora, cuando desagregas, si ves cambios notables. Barranquilla se desprende del resto desde el punto de vista de muchos de sus indicadores y sobre todo para mí del tema que es central, que es la fiscalidad, porque es lo que yo creo que empieza por fortalecer, si se quiere llamar así, la legitimidad y la relación de Estado-ciudadano. Yo pago, tú haces, yo contento, vuelvo y pago y voto por ti. Y yo creo que esa relación hay que fortalecerla y no la tenemos clara. Entonces, sin embargo, aquí hay un tema que ha documentado profusamente Adolfo sobre la ausencia del Caribe en las decisiones nacionales, pero también yo hago una nota al margen sobre eso, y es que si mal no estoy del Sistema General de Participaciones, a pesar de que se acható la curva creciente de reparto que se tenía por la crisis fiscal del, no me acuerdo, principios del 2000, de los 2000, lo que se reparte en Colombia del Sistema General de Participaciones es bastante alto, 37-38% calculo, Bonet me corregirá. Pero esa plata se invierte irregularmente. Esa plata es para tres asuntos: saneamiento y básico de agua potable, salud y educación. Y aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Resultados muy buenos, resultados muy malos, resultados excelentes, la mayoría bastante regulares en función de la capacidad institucional local. Entonces a nosotros nos dieron la plata y no nos enseñaron cómo usarla. Y nosotros tampoco preguntamos. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que ha habido un poco de recentralización. El viernes les voy a mandar una invitación sobre un paper de una economista de LSI sobre la recentralización que puede y que ha ocurrido en algunos casos en Colombia ante los malos resultados de la región en el reparto del Sistema General de Participaciones, que es una discusión también absolutamente central y que requiere también audacia. Cuando yo me refiero a audacia aquí es que todo lo que tenemos ha sido, digamos, ha mejorado, hemos mejorado, pero no podemos conformarnos sobre todo con este retroceso que tuvimos. Entonces, el término que aplico es de una escritora que se llama Melba Escobar, es inconformismo constructivo. Y Ayala y Bonet tienen una idea que debe ser debatida sobre cómo repartir la plata del Sistema General de Participación. Pero aquí la clave es las capacidades locales, que nadie se ha ocupado de velar porque las capacidades locales sean buenas y los diferentes municipios tengan opciones para manejar adecuadamente su dinero. Porque en el tema de educación los avances no han sido significativos. Ya me estoy extendiendo, yo creo que aquí hay lugar, a mí me gusta mucho, la rectora de LSI hace poco lanzó una idea sobre lo que llama el nuevo contrato social, que no es sino como reeditar 4, yo diría 5 temas en los cuales tenemos que encontrar mejores soluciones al tema del empleo, al tema de la salud, al tema de la educación, al tema de amparo para vulnerables y en el caso colombiano al tema de la seguridad, que es un tema francamente que solía ser un reducto únicamente del centro y la derecha. La izquierda no hablaba de eso, pero yo creo que ya todos están obligados a hablar de seguridad, porque yo creo que durante el paro la gente sintió mucho miedo y esto afecta tanto a pobres como ricos. 2 comentarios finales. Hay un tema de confianza que vale la pena. Yo he repasado el documento del BID sobre confianza. Hay mucho por hacer. Creo que el Estado tiene que dar el primer paso para generar confianza. El otro tema es que tenemos que empezar a no tener versiones maximalistas de las cosas. A veces tratamos de resolver todo al tiempo y deberíamos concentrarnos en lograr 3, 4 propósitos nacionales, los llamaba Lleras Camargo. Yo creo que el propósito nacional nuestro ha sido la paz, pero me parece que es un
problema porque versiones de la paz hay muchas. Entonces, eso nos puede traer frustraciones. Deberíamos tener como propósitos nacionales más aterrizados. Derrotar la pobreza, construir capacidades institucionales, etcétera, etcétera. Y finalmente, todo este tema, digamos, que se revuelve con la política, sí tiene mucho que ver con que aplazamos nuestros problemas reiteradamente y cuando venimos a ver, tenemos realmente un problema muy grande de difícil solución. Resumiendo, eso es como la mirada que yo le doy al país. Creo que es el momento de tomar decisiones audaces, de atreverse a concentrarse en 4 o 5 temas. Se me olvidaba mencionar uno de educación que me parece patético. Resulta que el 70% de los profesores, de quienes dependen en gran medida de la educación, están en FECODE. Sus evaluaciones son buenísimas, pero la educación de nuestros niños es mala. No entiendo ellos, eso si ellos son como el instrumento para dar mejor educación. ¿Qué está pasando? Nadie habla con ellos. Diálogo totalmente roto. Ellos por un lado, nosotros por otro. Y la educación no mejora y a nadie parece importarle porque no da réditos en el corto plazo. Yo termino aquí y me encantaría opiniones, comentarios, todo lo que ustedes quieran como para seguir elaborando estas ideas que son tan importantes pues para mis intereses. Muchas gracias, Antonio, por la intervención. Y señores, está el micrófono abierto. Aquí veo Guillermo levantó la mano. Adelante, Guillermo, por favor. Hola, aquí va Antonio. No, solamente no mencionaste corrupción entre los diferentes asuntos que tocaste. Lógicamente, de pronto es un tema común a todos, pero no sé si quieres comentar algo. Sí, dos temas no toqué deliberadamente porque, digamos, no tengo gran material que son corrupción y justicia. Yo creo que el tema de justicia hay que verlo por pedazos. Una ocurrencia que puede ser útil y es los exámenes de admisión de los jueces, hay que mejorarlo, pero uno no puede trastocar la justicia de un país de un día para otro. Tienes que tomar como pedazos. Y la corrupción, lo que me parece es que estamos equivocando todo. 10 años después de emitido el Estatuto Anticorrupción, Colombia no mejora en la percepción de corrupción. Entonces, Guillermo, lo que pasa es que como la corrupción se mide en percepción, no es un tema fácil porque a veces que se instalan ciertos modelos mentales y es difícil moverlo. Lo que sí es cierto es que nosotros hemos escogido el camino de las leyes por el fetiche que tenemos de hacer leyes y leyes y leyes y leyes que no se cumplen, en vez de tomar un camino distinto de la educación y los mensajes tipo MOCUS, que me parece a mí que dan mucho mejores resultados y que los hemos abandonado por el cortoplacismo y por tener triunfos políticos para que la gente celebre leyes y leyes al calor de la última violación o el último atraco o el último robo. Eso no sirve absolutamente de nada. Y el tema es serio. Leonardo, adelante, por favor. Muchísimas gracias y un saludo y agradecerle muchísimo al doctor Celia por la charla, excelente. Mi pregunta es muy corta. En toda su experiencia que usted tuvo por más de 20 años frente a Promigas, digamos, usted marcó hitos en temas de crecimiento y rompió algunas barreras en cómo se gerenciaban empresas en su momento. La pregunta va ligada respecto a los puntos que usted trató, los 10 puntos. El Foro Económico Mundial también establece prácticamente esos mismos puntos en temas de competitividad. Pero puntualmente lo que le quiero preguntar es, ¿por qué economías, por ejemplo, como la chilena, que tiene ingresos per cápita por encima de los $13.000, comparada con la colombiana, que creo que está como alrededor de los $5.000, si mal no estoy, ellos sí se han situado, digamos, a hacer un proyecto país independiente de la línea política que gobierne, sea de izquierda, de derecha, de centro? ¿Y cuál cree usted que ha pasado con nuestro país que todavía nosotros no nos hemos podido encaminar en un solo rumbo para que eso se pueda cumplir? Mira, el caso de Chile es bien interesante porque fíjate, Chile
Chile ha dependido mucho de commodities, a pesar de que ellos con una entidad que se llama ProChile diversificaron las exportaciones, se metieron mucho en el tema de salmón. 1, 2, Chile tiene mejor educación que Colombia. 3, Chile tiene mejores instituciones que Colombia. Y 4, y esto es lo que, el punto que tú resaltas, que me parece importante, en la convergencia chilena se pusieron de acuerdo para gobernar en 4 o 5 puntos. Ahora, el modelo hizo agua con lo que pasó recientemente, pero, digamos, los problemas de Chile son diferentes a los de Colombia. Ellos nos llevan ventaja en eso. Estoy oyendo la conferencia de Antonio Celia, que va hasta las 7:30. Tienen mejores instituciones, mejor educación, diversificaron, hicieron pactos políticos potentes, porque la convergencia chilena durante muchos años se puso de acuerdo en 10 puntos. Digamos, estos 10 puntos no los vamos a politizar. Vamos a crecer productividad, vamos a mejorar educación, vamos a hacer infraestructura. Eso es lo que se puede hacer. Eso requiere audacia y no tratar de abarcar todo, porque el gran problema nuestro es que cuando nos sentamos en una mesa a resolver un problema, empezamos a agregar, y cuando empiezas a mirar, mira, una de las cosas que me ha llamado la atención es los documentos COMPES de hace 25 o 30 años tenían 10, 15 páginas. Hoy tienen no menos de 100. El COMPES de desarrollo productivo, expedido en 2016, que no se ha cumplido, tiene 105 páginas. Una cosa para que tú veas cómo nos hemos complicado, cómo hemos creado un Estado tan complejo a punta de leyes, que fue un tema que no mencioné específicamente, pero que subyace en todo lo que he dicho. El Plan de Desarrollo de Colombia tiene 1000 páginas y 700 propósitos. Tú comprenderás que eso no va para ninguna parte. Si no cambiamos eso, entonces, ¿qué pasa? Tienes que darle un manotón a la mesa y decir, se acabó. Yo no puedo tener un plan de desarrollo de 1000 páginas. O si el presupuesto de tu compañía de 5 años, Jairo, tuviera 500 páginas, puede ser. Kelina, adelante, por favor. Gracias, Jairo. Pues, Antonio, pues la verdad es que escuchándote hablar, yo creo que representa muchísimo en gran medida lo que pasa mucho por mi cabeza de cuáles son esos principales problemas que el país afronta. El hecho y las circunstancias de que hoy, sin lugar a dudas, estamos mucho mejor que ayer, porque han habido transformaciones muy importantes que han cambiado la calidad de vida pues, de todos los colombianos. Tú referenciabas algunas, ahí se le podía agregar no solamente salud, sino también el acceso a servicios públicos y otro tipo de cosas y servicios sociales que en verdad han cambiado muchísimo en los últimos años. Yo te anoté como 10 ítems en particular, compartí con Guillermo que se me adelantó, y es que sin lugar a dudas cabe siempre hablar de corrupción y de justicia, porque están dentro de esos temas prioritarios sobre los cuales tenemos todavía debates pendientes y políticas, sobre todo por implementar y reformas por ejecutar, ¿no? Sin embargo, sí te quería devolver el gran reto, ¿no? Porque tú dices, sí debemos ponernos de acuerdo en 5 grandes temas, ¿no? Esos 5 grandes temas que podríamos denominar podrían ser esas políticas de Estado como tal, que trasciendan sin importar quién esté en el gobierno, que no sean políticas de gobierno, sino políticas de Estado en particular. Pero de estos 12 temas, ¿cuáles serían? ¿Sí? Y ese ejercicio realmente a mí me resulta muy complejo, pero sí me gustaría escucharte de esos 12 temas, tu top 5. No, pero sí, no, esa es una pregunta difícil. Yo pensé que no me lo ibas a hacer, pero ¿sabes qué pasa? Que mira, yo creo que fíjate, cuando uno habla de reforma tributaria y que tú tienes que aumentar como 4 o 5 puntos del PIB del recaudo, dices, es que si yo controlo corrupción y mejoro la DIAN y mejoro el clientelismo, pero es que un país no se vuelve virtuoso de la noche a la mañana. Entonces tú tienes como que empezar a mover un poquito para que el resto de temas se sigan moviendo. Mira, yo creo que sin duda, y creo que son los mangos más bajitos que empiezan a generar confianza. Yo creo que el tema de seguridad ciudadana es absolutamente fundamental. La democracia necesita orden. 2, pobreza asociado a empleo. Entonces, esas están entrelazadas. Pobreza, empleo, crecimiento hacen parte del mismo cuento. Pobreza, empleo, crecimiento. Y reforma fiscal, porque yo me echaría un cuento siguiente. Yo necesito más plata para carreteras, para educación y para un poco más de asistencia social. Entonces yo creo que ahí está el tema. Justicia, no te digo que no es esencial, pero es que puede ser muy frustrante porque tú dices, si en justicia no hay paz, esa frase grandilocuente puede ser terrible, porque es que
qué es justicia, qué es paz. Y yo no he podido saber, porque no lo he estudiado mucho, si el problema de la justicia en Colombia es de corrupción. Porque si es de corrupción es otra cosa. Porque tú me dices que el ordenamiento judicial y los procedimientos y la justicia oral y tal igual son adecuadas para un país en vías de desarrollo, y lo que pasa es que ponen unos bandidos y esos destrozan todo. Entonces yo cambio mi enfoque. Yo sí creo que hay unas cuantas medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, la injerencia política en el nombramiento de las cortes. Eso debería ser un imperativo categórico. Mejorar los exámenes de los jueces y nombrar más jueces. El déficit de jueces es enorme, pero nadie parece preocuparse. Entonces de vez en cuando alguien grita, porque la otra cosa es que la agenda del país la ponen los medios. Entonces estamos en un frenesí, una coyuntura frenética, exacerbada, que no nos permite mirar un poco más allá. O sea, faltan jueces en Colombia, ¿por qué no los nombran? ¿Por qué no le dan prioridad? Entonces yo te diría que seguridad, pobreza y una reforma fiscal son mandatorias. Ahora, eso no obsta para que tú trabajes el tema de educación de una forma seria, pero haciendo cosas que no son tan complicadas. Yo insisto en que si yo, por ejemplo, subo las calificaciones para acreditar la universidad superior, yo empiezo a hacer los esfuerzos donde corresponde. Es que muchas veces se gasta plata y se vota. Te voy a poner un ejemplo que tiene que ver con el sector empresarial, que hace lobby y que grita y patalea cuando hay reformas tributarias. Yo viví ese mundo durante mucho tiempo. Por ejemplo, queremos exportar más, entonces hacemos zonas francas. ¿De qué ha servido eso? De absolutamente nada. Pero lo que estamos haciendo es regalándole la plata, pues, salvo con todas las excepciones, a mí las generaciones no me gustan, y no estamos logrando lo que es. Si tú le dices a Jorge García, tengo esta plata, quiero promover exportaciones, la respuesta es muy distinta. Es que eso también es un tema de que no apuntamos donde debe ser y cómo debe ser. Nelson, sigue, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Yo personalmente he sacado unas conclusiones muy importantes de esta reunión. Me disculpan si soy un poquito romántico o muy idealista, pero cuando Antonio hablaba de crisis del capitalismo y crisis de la democracia como los culpables, a mí inmediatamente se me vino a la cabeza una crisis que a mí me preocupa, y es la crisis de la verdad. Yo creo que el tema de productividad y el tema de tecnología es un tema que indudablemente se ha trabajado mucho, se innova, en fin, todo lo que queramos, pero el tema de la persona, de volver a creer, de volver a volver al servicio, de volver a cumplir, de volver a tener la palabra, de volver a ser decente, yo creo que se está quedando muy relegado, muy relegado. Y yo no sé qué opinión puede tener Antonio al respecto. Muchas gracias. No, yo creo que sí. Yo hace poco estaba terminando la biografía de mi padre, Nelson, y estaba repasando eso. Y yo no sé en qué momento se ha perdido, y esto obviamente sin generalizar, ¿no? Pero las nociones de pena, de vergüenza, de educación, de urbanidad, de civismo, eran muy distintas, ¿verdad? Yo creo que hay que retomar eso como pilar de la educación en las casas y en los colegios. Pero sí tienen razón. Entre otras cosas porque como hay una cantidad de fuentes de información, ya es difícil quedar en evidencia que eres un mentiroso, porque puede salir un medio a defenderte diciendo que lo que tú dices es verdad. Entonces a la gente le cuesta contrastar eso. Contra eso, digamos, de la verdad, yo creo que el único antídoto es el pensamiento crítico, que se enseña, y hay unos documentos muy interesantes de Martha Nussbaum, la filósofa, sobre la enseñanza de las humanidades, cómo produce mejor pensamiento crítico en los estudiantes. Pero los valores fundamentales a los que tú refieres, sí es cierto que se han desdibujado. Ahora, cuando uno lo dice, parece que estuvieras mirándolos de una generación distinta que es la nuestra. Pero yo así los veo. Yo creo que sí. ¿Cómo se hace? No lo sé.
El otro día hablaba con unos amigos jesuitas y hablábamos de que si no había como un tema de que con la secularización se ha fallado en general en construir una ética laica, ¿verdad? Porque parte de la ética que tenemos, que tiene que ver un poco con esto, viene de la ética religiosa. Entonces yo creo que hay algo de eso, pero si estoy de acuerdo contigo, no creo que sea romántico. Yo creo que esto pasa por revalorar estos principios en el hogar y en los colegios, en la primera infancia. Adolfo, sigue, por favor. Sí, gracias. Sobre el tema este de la acreditación de las universidades, yo he estado pues, viendo algunas estadísticas también y he llegado a la conclusión de que deberíamos tener probablemente un sistema de acreditación que no sea binario. O sea, una posible solución es que no sea un sistema binario, acreditado o no acreditado, sino si usted cumple unas cosas básicas, de pronto usted tiene una acreditación en categoría D. Si tiene además de esto tales y tales cosas, pues va a la C y a la B y a la A. Porque es que con esta cosa binaria y con... Están acreditando instituciones que claramente si una institución tiene el 70% de sus estudiantes en bajo rendimiento, pues no puede ser una institución de excelencia. O sea, debería haber una correlación entre eso. Entonces, estamos haciendo una categoría de acreditación donde tenemos una varianza muy grande. Y me parece. Y se han flexibilizado cosas. Entonces, digamos, creo que eso necesita, al principio funcionó muy bien, es mi percepción. Y de hecho, quienes no hacían la tarea, yo estuve en una comisión la única vez que estaba en una comisión de acreditación de la Facultad de Economía de los Andes, y no se acreditó, porque no habían hecho la tarea y simplemente se le dijo, no han hecho la tarea, no se acredite, tengo que esperar 2 años más porque tenían la actitud, no, el mercado nos acredita. Bueno, sí, si el mercado nos acredita, perfecto, pero no va a ser la Comisión Nacional de Acreditación. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que hay que buscar mejores maneras de todas las cosas, Adolfo, porque es que fíjate que tú lo sabes mejor, la oferta privada ha crecido bastante en el Caribe colombiano y en Colombia en general. Pero, digamos, de mala calidad, decidiste acreditar, se acreditaron pocos porque era exigente, relajaste acreditación, entonces hoy tú podrías echar un cuento que no es cierto. Y es, en Colombia hay un 60% de educación superior acreditada en buena calidad. La respuesta es no. Tan es no que fíjate a ver, desde el punto de vista de empleabilidad, las diferencias que hay. Yo creo que ahí los rectores de las universidades tienen un papel que jugar. Y ahí es donde digo yo, también se requiere audacia, porque es que también hay que dar un golpe en la mesa y decir, esto no puede seguir así, porque en realidad yo siento que hay muchas universidades que engañan a la gente. Te lo digo, yo durante 30 años aceptamos estudiantes, yo entrevistaba a casi todos los jóvenes que entraban a trabajar con la universidad nuestra. Y, o sea, y miraba y yo trataba de hacer acciones afirmativas con universidades no del primer nivel, y resultaba muy difícil en lectura, en escritura, es muy complicado. Eso creo que hay que cambiarlo, como tú dices. Jaime Bonet, adelante, por favor. Adolfo, ¿querías agregar algo más? No, y el otro tema, Jaime, si me da un segundo, es que las universidades públicas de la costa, pues probablemente no todas, pero sí muchas, por ejemplo, están haciendo un semestre por año. O sea, los costos de ellos son enormes. O sea, más altos que las universidades privadas más caras del país. O sea, sería mejor becar a esos estudiantes en las mejores universidades y darle sostenimiento y todo que
que tenerlo en esas públicas que son tan ineficientes desde el punto de vista de asignación de los recursos. Pero es que fíjate además, Adolfo, peor que eso, digamos, el programa Pilo Paga para mí fue un éxito rotundo. Ahora, tiene una discusión política, digamos, distorsionada, en mi opinión, por lo que tú dices. Pero es que peor que eso es que yo le doy un chorro de plata a la universidad pública, pero no le estoy exigiendo nada. Entonces, cuando el muchacho me reclama es que no tengo empleo, le digo, es que tú te graduaste de una facultad pública que está de 80 y quienes compiten contigo por un trabajo en Argos tienen mejores calificaciones que tú, te están engañando. O sea, yo no estoy pidiendo a cambio a nada, es como la zona franca. Te voy a dar un incentivo tributario, pero no me importa que exportes. Entonces, ¿cuál es mi propósito? Entonces, no estoy logrando nada. Estoy apuntando donde no es. Antonio, bueno, yo simplemente quería agregar una cosita, Antonio, que poco para reforzarlo, la parte fiscal que tú dices, que me parece importante. Yo creo que esa parte fundamental, y yo priorizaría esa reforma si uno quisiera hacer una que hay que hacer, es esa. Porque ahorita precisamente estoy leyendo el libro de recentralización que hizo Julián López. Que ese lo tenemos el viernes, paper. Ajá. Y entonces el tema que veo es que al final la discusión, la recentralización se da porque decidimos hacer unos gastos que no hemos logrado recoger los ingresos para pagarlos. Y entonces el centro lo que hace es que las transferencias, que vamos a quitar las transferencias. Porque es que ellos dicen que eso es para las regiones, pero es que eso va para salud y educación, eso no es para las regiones. Y de hecho, hasta otra recentralización que creo que Julián no la contó ahí, es el ADRES. El ADRES se creó y esa plata ya no la manejan ni los municipios, no, la plata de salud que está ahí va a manejarle el ADRES, la manejan en Bogotá. O sea, la recentralización es peor, porque uno tiene esa cifra que tú mencionaste de lo que ejecuta, pero salud, por ejemplo, ya no la ejecutan los municipios. O sea, pero Jaime Alfredo, acuérdate una cosa, digamos, acuérdate de las primeras transferencias, digamos, del 91, eso fue a las carreras, ahí les va la plata, no había exigencia de nada. Lo que pasó en Barranquilla, esto te lo puedo decir porque lo medimos en la fundación, es que con la plata se nombraron maestros, llegamos a tener 15 estudiantes por maestro, eso es ni Suiza, y cero cobertura, hasta que se dio cuenta el Estado central y dice, aquí tengo que poner una medida, y es, doy por capitación, doy por matriculado. Entonces ahí empezaron las cosas. Yo creo en eso, yo por eso creo que lo que tú has propuesto de transferencia por igualación hay que dar una mirada en serio y discutir. Pero igual hay que recoger del gobierno plata, o sea, tanto del gobierno nacional como de los locales, es que porque sí, no tenemos suficiente plata para cubrir los gastos, o sea, eso es una realidad. Así la manejemos con cero corrupción. O sea, es verdad, no alcanza la plata, pero a mí lo que me llama la atención es que ningún ministro de Hacienda ha dedicado una platica para que algunas ciudades, creo que hubo, no sé si hubo un experimento en Duitama, mejore sus bases prediales, recaude más, solamente incluyendo los predios que están por fuera, que normalmente corresponde a actos corruptos. Si tú como alcalde dices, voy a meter 10 predios de gente rica, y con esa plata voy a mejorar la carretera, ahí empieza a generarse una legitimidad del Estado bien interesante. Jorge, adelante, por favor. Gracias, Jairo. Antonio, muchísimas gracias por esta presentación fantástica. Pues yo estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que has dicho, pero creo que la parte fiscal yo creo que es fundamental. Y estoy de acuerdo contigo que lo que hay que hacer es aumentar el número de contribuyentes. En una reunión que tuvimos para celebrar los 40 años del primer foro de la costa atlántica, propuse eso. Y alguna gente que estaba allí presente decía, pero ¿cómo? Si aquí hay muchos pobres. Es decir, estoy de acuerdo que para hacer que la gente quiera, es decir, que ponga a los políticos a entregarle los goodies o los bienes y servicios que deben entregarle, la gente tiene que pagar impuestos. Y hay trabajo sobre Colombia en el Arauca de Luis Martínez, un señor que es profesor en la Universidad de Chicago, en la Harris School, donde muestra que con lo que es el dinero de regalía es mal gastado, pero que cuando la gente comienza a pagar de su bolsillo, le exigen mucho más a los políticos. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y por eso
me parece que el manejo fiscal también es local, es esencial. Es decir, yo creo que debería seguir promoviendo la idea de que los gobiernos locales, darle mucho más independencia a los gobiernos locales. Pero el problema es que en Colombia hay monopolios en prácticamente en todas partes. El manejo del predial fundamentalmente es un monopolio del IGAC, con excepciones de Medellín, Bogotá, Barranquilla, que a Barranquilla se lo dieron después de haber demostrado que podía hacer la cosa, y Cali, y Pereira también, la zona metropolitana de Pereira. En la educación también tienen el monopolio de FECODE, no tienen competencia, sobre todo no tienen competencia para prestarle servicio a los pobres. La gente rica no lleva a los hijos a colegios públicos. Entonces, pero ese no es el problema es la gente que no tiene los recursos para hacer eso. Entonces hay que pensar en sistemas alternativos de lograr que FECODE tenga competencia, es decir, dándole la plata a los papás y creando. Hay que pensar en diversas posibilidades de cómo se puede prestar el servicio y que no sea solamente con FECODE. Pueden ser con dinero del sector público, fundamentalmente, eso no tengo ningún problema. Y en la parte de descentralización, pues yo creo que en Colombia prácticamente nunca hubo descentralización de verdad, en el sentido de que los municipios y los departamentos tuvieran realmente libertad de hacer cosas como existe aquí en los Estados Unidos. Todo estaba determinado desde el centro. Entonces, de pronto es más eficiente darle la plata a la gente de La Guajira que mandarla y ponerla que se le dé educación y salud a través del Estado. Creo que habría mucho menos pobres en La Guajira si le dieran a la gente totalmente la plata directamente. Pero bueno, eso es una... Por último, quiero hacer un comentario sobre los commodities. Hay países que dependen de commodities que son muy desarrollados y que han manejado la cosa muy bien, que es Australia y Canadá. Noruega. Australia es un país que ha tenido un desarrollo espectacular en los últimos 35 años y en parte ese desarrollo de Australia se debe primero porque los tipos abrieron la economía a la competencia externa. Australia era un país muy protegido, la producción doméstica, y eso cuando vino un ministro laborista en 1990 más o menos, abrieron la economía y resolvieron, digamos, ese problema de la competencia externa. Y a la otra cosa que hicieron los australianos es el manejo de la política fiscal, que parece que yo creo que es la política fiscal mejor manejada de los miembros de la OECD. Es decir, que los tipos llegaron a un acuerdo de cuánto es el gasto que quieren hacer y basado en eso definen cómo van a financiar eso. Entonces, yo creo que esa experiencia vale la pena mirarla de la parte fiscal de los australianos, que nosotros conocemos muy poco porque estamos muy lejos de ellos, pero realmente son un ejemplo de excelente manejo económico en los últimos 30, 35 años. Es realmente espectacular. Sí, hay un... Perdón. No, termina tranquilo. Ya. Sobre el manejo fiscal hay un blog del Fondo Monetario Internacional que si tú lo buscas, que se llama This is Fiscal Policy Mate, que lo escribió un australiano. Si lo encuentras, hace un Google y lo vas a encontrar. Yo lo debo tener por ahí que lo bajé en algún momento. Si no lo encuentras, yo te lo mando con mucho gusto, pero ese es algo que vale la pena mirar. ¿Sabes cuál miro mucho yo? Que digamos muy bueno, que es el Instituto de Estudios Fiscales de Inglaterra, que dirigió, por cierto, un amigo nuestro, no sé si lo conoce, Horacio Atanasio. Sí, sé quién es. Sí. Horacio dirigió eso. Horacio, pues, tenemos familia común, todos somos amigos, pero hay una cantidad de documentos. Pero frente a lo que tú dices, también hay un tema, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. A mí me ha sorprendido, y yo creo que esto es parte de la visión centralista, cómo no el gobierno central, que quiere dispensar favores a las regiones y ganar favores políticos dando plata, en vez de hacer reformas profundas al predial. Te cuento esto como anécdota. Cuando nosotros hicimos este documento con desarrollo hace muchos años, que se lo presentamos al primer gobierno de Char, en ese momento había 15.000 predios por fuera del sistema.
Cuando fuimos al IGAC a incluirlos, había que invertir 1.500 millones de pesos. Ellos decían que no los tenían, pero Barranquilla recobraba como 10 veces eso en recaudo en el año. Entonces, para decirte que los trade-offs son brutalmente positivos. Y lo otro que es un tema que también creo que lo acabas de mencionar y que lo ha tratado muy bien Leopoldo Ferguson, es la trampa de los bienes públicos, que es un tema del cual no nos damos cuenta porque nos acostumbramos. Me explico, la educación es mala, pública, yo soy clase media, no accedo a educación gratuita porque es mala, me voy a un colegio privado, me gasto más plata, el ingreso disponible de mi hogar es menor y no le pido nunca al Estado que mejore porque no me importa. Y si eso lo repites, en la esencia los bienes públicos tienen un problema muy serio, manifiesto en educación. Entonces tú no te sientes parte del contrato social. A mí qué me importa, yo pago lo menos que puedo, tú no me das colegio, etcétera, etcétera. Ese es un tema también de una discusión central. Y sobre Australia, yo estuve en Chile hace unos años hablando con Eduardo Engel, que dirigía la Comisión de Productividad de Chile. Y Eduardo, digamos, nos pusimos al caso de productividad de Australia. ¿Qué hicieron ellos en materia de productividad? Que es lo que yo creo que se debe hacer aquí, y se lo he propuesto al Consejo Privado. Cojamos 2, 3 sectores y hagamos acciones conjuntas con los privados, que finalmente son los que invierten la plata, a mejorar productividad. En Colombia hay 3 sectores ineficientísimos que le pegan a toda la cadena: construcción, transporte y servicios en general. Entonces, cuando tú miras eso y le agregas que los mercados no son competitivos, como tú dices, tienen una formación de precios supremamente compleja que hace mucho daño. Pero lo importante, digamos, es decir, es que nosotros en las regiones pidamos, es decir, tratemos de independizarnos del centro, no esperemos que el centro nos resuelva los problemas, realmente lo que tenemos que hacer es buscar independizarnos del centro, y cuando lo digo no es en términos de crear un nuevo país, es decir, crear un nuevo país, digamos, sí, de hacer con una constitución diferente, no, crear un nuevo país mentalmente. Nosotros somos los responsables de nuestros problemas y tenemos que resolverlos nosotros. Está al alcance de los municipios generar más ingresos prediales, y Atarraya y Pueblo son un papel súper importante. Exactamente, sí, deberíamos pedir como invitación, Jairo, invitar a Fidel Castaño, pero no el que vivía en Córdoba, sino a Fidel Castaño, el director de impuestos de Barranquilla, que nos haga una presentación que es fantástico lo que los tipos han hecho, y él nos hizo una presentación una vez al Banco Mundial que fuimos allá a visitarlo. Claro, claro que sí. Claro que sí. Antonio, mucho interés en los participantes, y si me lo permites, hay 3 manos más levantadas. Si estás de acuerdo, le concedemos la palabra para cerrar con esas 3 intervenciones, si no tienes inconveniente. Oh, encantado. Gracias, Antonio. Eduardo, por favor, sigue. Estás en mute, Eduardo. Antonio, un gran placer oír tu presentación, espectacular, y la he recibido como una cachetada porque me ha despertado. Yo creí que Colombia, como tú decías, había mejorado. Yo salí de Colombia la última vez en el año 87, cuando me fui a enseñar a la Universidad de Brown, y de ahí me fui al Banco Mundial, donde estuve hasta que me votaron por viejo. Y pensé como tú, y como nuestra colega que hizo un comentario hace un momento, de que hemos mejorado muchísimo, de que los indicadores de acceso a servicios públicos, de que la calidad de la salud, de que la calidad de vida en general ha mejorado muchísimo. Pero tú nos has mostrado hoy que esa mejora no ha sido particular a Colombia, que esa mejora la han experimentado países similares a Colombia, y desde el punto de vista relativo no seguimos mejor a como estábamos hace 3 décadas o más. Eso es preocupante, entre otras cosas, por el diagnóstico que haces. Como decía Jorge, nadie va a estar en desacuerdo con lo que has dicho. De pronto las prioridades puedes cambiarlas en términos de cuál es primera y cuál es tercera, pero los puntos que tú has mencionado son claves,
Y si no hacemos algo nosotros, gente que está interesada en este tema, en hacer los diagnósticos que el país necesita para ejecutarlo y organizar la ejecución, dentro de 30 o 40 años va a haber una reunión de nuestros hijos o nuestros nietos discutiendo exactamente la misma temática. ¿Y por qué te lo digo? Porque han mencionado ustedes, por ejemplo, o tú en particular y algunas de las personas que te siguieron en comentarios, de que hay que mirar el tema relacionado con los jueces. Pues hace 50 años y hace 40 años hicimos estos análisis de por qué había problemas de la justicia colombiana. Era interesante observar, por ejemplo, que cada nuevo presidente se enfrentaba a una crisis de justicia y la resolvía con más jueces. Y eso no resolvía el problema de la eficacia, de la eficiencia del sistema. Porque empezamos a darnos cuenta con nuestros alumnos en la Universidad de los Andes que había jueces del sector de trabajo, por decirte un ejemplo, que decidían 2 casos al año y jueces que decidían 100 casos al año. La ineficiencia de los juzgados era tremenda. Eso sigue siendo independiente de la calidad del juez o de la capacidad de corrupción del juez. En el caso, por ejemplo, de educación, desde hace 40 años, 50 años y 30 años y 20 años, hacíamos los diagnósticos mostrando la ineficiencia del sistema en producir resultados, la baja calidad de la educación y la pésima distribución de los resultados del sistema educativo. Tratamos de hacer muchas cosas y a la hora de la verdad, en la implementación de las mismas, tuvimos una realidad que frenó la implementación de buenas ideas por la implementación que se le dio a los problemas. Y aquí yo quiero resaltar el punto que tú mencionas de la capacidad institucional de los municipios. Lo que han dicho todos, hay 3, 4, 5, 10 municipios que tienen capacidad de manejar sus recursos, pero el 96%, 98% de los municipios colombianos no la tienen. Y si eso no se enmienda, todas las otras ideas de cómo resolver los problemas quedarán siendo no más que una idea. Y yo quería, en adición a invitarlos a seguir pensando en definir cómo resolver nuestros problemas y con quién resolverlos, le quería mencionar al grupo de Montería. Jorge me ha hablado un poco de los objetivos del sistema, del grupo, del centro de pensamiento, que hace 20 años en el Banco Mundial se hizo la Feria de la Innovación. Se quiso identificar en el Banco Mundial 3 proyectos que fueran innovadores en la región de América Latina cerca del año 2008. Los 3 proyectos que ganaron fueron el sistema de transporte público de Bogotá, el sistema de administración pública, de administración de justicia de Guatemala y el sistema de nutrición y medición de nutrición en Perú. Los 3 proyectos fueron diseñados, el de transporte público de Bogotá, el Solobus, como se llame, Instituto CER de Investigación, un centro de pensamiento. El sistema de administración de justicia de Guatemala, el Instituto CER de Investigación, un centro de pensamiento de Bogotá. Y el sistema de nutrición y medición de la misma, el Instituto CER de Investigación con INFPRI de Washington, aquí en Washington. Un centro de pensamiento nacional, local, fue capaz de generar innovaciones que fueron reconocidas a nivel de Banco Mundial. Yo creo que Atarraya, Montería, no conozco la Atarraya que mencionan del Atlántico, tiene la capacidad de hacer cosas y proponer soluciones verdaderas. Y los invito a que sigamos teniendo estas discusiones. Probablemente no tendremos tan ilustres presentadores como Antonio, porque realmente se da uno cuenta, Antonio, que sabes de lo que estás hablando y porque lo has vivido. Has tenido el gran privilegio de estar tanto en el sector público como en el sector privado de diferentes maneras. Así que complacido de esta invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo solo agregaría, primero, yo creo que tienes toda razón. Con una
comentario adicional. Yo estoy hace rato en el Consejo Superior de Desarrollo y estamos precisamente mirando eso que tú dices, y es que el sueño de un centro de pensamiento era que su idea o su paper o su propuesta ascendiera a categoría de política pública, bajo el supuesto de que la política pública inmediatamente significaba la ejecución de esa idea. La respuesta es no, porque el Estado se ha complejizado tanto y el clientelismo se ha permeado tanto que ya lo que era una formulación de política pública en la mayor cantidad de las veces no se ejecuta por falta de capacidad del Estado. Y un mango bajito, un logro temprano que podría conseguirse, que a mí me impresiona y cada vez que lo reviso me quedo más aterrado, es la lectura. Ustedes no tienen ni idea el rezago que tenemos en comprensión de textos simples, de lectura y escritura. Y esa es la esencia, esa es la nuez de la educación, porque tú aprendes leyendo. El rezago que tiene Colombia internacionalmente es inmenso. Y el rezago del Caribe frente a la costa en lectura, que no requiere tablet, ni computador, ni internet, sino un buen sistema y un buen profesor, es gigantesco. Alguien que se proponga eso, pero es que cuando tú no tienes esa meta, nunca lo logras. Si Montería dice, voy a ser la ciudad con mejores resultados en lectura, y nosotros como sociedad civil estamos encima, lo conseguimos. Gracias, Eduardo. Antonio, me complace que hayas tomado el punto de la lectura, porque yo soy el padrino de EGRA, de Early Grade Reading Assessment. Yo fui el que promovió el EGRA desde el Banco Mundial, y tengo la experiencia que quiera sobre ese tema, que lo podríamos discutir después, pero con respecto al primer punto que mencionaste, de que parte de la barrera que tenemos como centro de pensamiento es la ejecución, uno tiene que hacer lo que hizo Adolfo Meisel cuando se graduó de economista de la Universidad de los Andes y consiguió su primer puesto en Cartagena. Fue el director del ICETEX. Yo no sé si Adolfo se acuerda. Pero por favor. Lo fui a visitar a su oficina y me dice, mierda, Eduardo, me acabo de ganar un problema del carajo, porque resulta que me acaban de llamar los concejales que vienen a ver cómo repartimos las becas del ICETEX, y ya yo las repartí la semana pasada. Tenemos que adelantarnos, ¿no? Adelantarnos a los políticos. ¿Te acuerdas, Adolfo? Pero oye, no es nada. Algún día tenemos que tener una tertulia sobre Meisel, porque a raíz de un artículo que salió en un periódico que nosotros tenemos, que se llama Conjena, Adolfo Meisel reconoció que cuando Brando pasaba por la San Martín le tiraba buscapié. Le tiramos varios, pero la rabia que cogió Marlon Brando. Tú eras el cabecilla de esa vaina. Nunca vi un tipo tan bravo, tanto que nos paramos de la rabia que tenía. Bueno. Laura, adelante, por favor, Laura. Gracias, Jairo. Gracias a todos. Un saludo muy especial. Gracias por la invitación. Yo soy aquí nueva en el grupo. Mi nombre es Laura Castro. Yo soy la líder de comunicaciones en Cerro Matoso y me voy a robar solo un minuto y después hago una pregunta a Antonio, y es para agradecerles porque tengo aquí a Antonio y tengo a Adolfo. Yo soy graduada uninorteña, becada Promigas, becada Talento del año 2011, entonces había tenido la oportunidad de verlos en diferentes escenarios. Adolfo lo recibí en Cerrejón, que era mi anterior casa hace un par de añitos, pero qué chévere tenerlos a los dos acá. Y decir la importancia que tiene la educación. Realmente la educación que yo tuve, yo soy comunicadora social de la Norte, y esa oportunidad de la beca, y ojalá todos los colombianos pudiéramos tener ese tipo de oportunidades, marca la diferencia. Entonces, qué lindo que la vida me regaló esta oportunidad de tenerlos hoy aquí reunidos y poder darles este agradecimiento mirándolos a los ojos. Y mi pregunta, pues, para Antonio, de pronto me va a desviar un poquito de la conversación o tocar un tema que nos ha tocado mucho, pero no me gustaría irme sin tu apreciación sobre este tema, y es, en los puntos que desarrollaste ahorita, mencionaste el tema de cambio climático cuando hablaste de los commodities. Hoy en día, pues en los candidatos que tenemos a presidente, ese tema se ha ido metiendo por un candidato en particular y los otros lo han venido tocando. Entonces quiero preguntarte si consideras que ese es un tema en general, cambio climático, transición energética, ambiente, que es importante priorizar en estos momentos, y cuál es el impacto que puede tener, pues, para nuestra economía y las bases que tenemos. Gracias. Primero, me encanta verte, me encanta oír lo que dices, de verdad que me siento muy orgulloso y emocionado. Mira, sí, pero de esto se ha escrito mucho y se abusa demasiado.
Las transiciones energéticas toman más tiempo de lo que uno quisiera y más plata de lo que uno cree. Por una razón sencilla. Porque todavía energía solar, que es como el núcleo central de la transición, no es 100% confiable porque no tienes pilas para acumular la energía. Entonces tú terminas necesitando una energía de base, que en Colombia es hidroelectricidad, que tampoco es totalmente cierta, y gas natural. Entonces esto toma mucho más tiempo. Hay un libro buenísimo de un tipo que se llama Václav Smil, SMIL, se lo mando ahora, que habla de eso. Entonces, cuando la gente alegremente dice queremos toda energía solar, ok, eso como sociedad nos va a costar, claramente tenemos que ir hacia allá, eso es un imperativo, pero mucho ojo, que va a costar más, va a tomar más tiempo, y nosotros en realidad, aunque lo queramos, no podemos prescindir abruptamente del carbón y del petróleo. Lamentablemente es así. Entonces, en una discusión política, si yo fuera político, a Petro le quito la idea en 2 minutos, haciéndole 2 preguntas, no más. ¿Qué significa dejar de exportar petróleo? Voy a poner un ejemplo cualquiera. 5 billones de dólares. ¿Qué significa 5 billones de dólares en temas cambiarios para el país? Punto 1. ¿Y cómo lo reemplazo? Aguacate. Espérate un momentico. Aguacate hoy en día exportamos 100 millones de dólares. ¿Cómo multiplico por 50 la exportación de aguacate? Con 5 millones de hectáreas más. ¿Dónde están los 5 millones de hectáreas más? Es que esas afirmaciones a la ligera, si tú no profundizas y no cuestionas y no preguntas, van cogiendo impulso, hacen carrera, pero no aguantan la segunda derivada. Es ¿cómo se hace eso? La respuesta es sí, es un imperativo, no hay duda, pero cuesta más trabajo del que uno cree y va a tomar más tiempo del que nosotros pensamos. Gracias, Antonio. Y tenemos también a Kenneth. Kenneth, pues qué bueno que te pudiste conectar y adelante, por favor. Muchas gracias, Jairo. Felicitaciones a Atarraya y muchas gracias a Antonio por su presentación muy valiosa. Yo quería preguntarle a Antonio o compartir una inquietud, escuchando ahora también a Adolfo y a los demás colegas, es hasta qué punto nosotros somos, digamos, responsables de gran parte de los fracasos por asumir posiciones maximalistas. Yo recuerdo, porque he compartido un buen rato en el Consejo Directivo de la Universidad del Norte, los procesos que decía Adolfo de acreditación. Y lo digo por los matices y por las expectativas cuando se tratan de resolver los problemas. Yo comparto lo que él dice. Si nosotros fuéramos un poco menos maximalistas y miráramos que el progreso es algo mucho más gradual, nos enfocaríamos en matices y de pronto las universidades se fueran acreditando gradualmente. Y no como sucede ahora, que para poder acreditar universidades lo que ha pasado entonces es que se ha bajado el nivel en detrimento de la calidad. Igual pasa en el mundo laboral, igual pasa en el mundo de los jueces, igual pasa en el mundo de los servicios públicos. O sea, buscamos unas soluciones maximalistas y eso nos excluye de la posibilidad de avanzar. Por ejemplo, en el campo laboral, uno podría flexibilizar el mundo laboral y dar más conciencia de productividad, de pronto con remuneración por hora en cierto tipo de actividades o negocios, no en todos, por supuesto, pero dar algunas señales económicas como las que hablaba Jorge, con la apertura económica, con la liberalización, con la competencia, para facilitar desarrollos graduales de unos mercados más competitivos y conscientes de la productividad. Nosotros no tenemos eso incorporado en el ADN porque en el país nadie saca la cuenta de cuánto cuesta una hora de trabajo, por ejemplo. Entonces, ¿hasta dónde, Antonio, nosotros, la Constitución del 91, que nos trajo un querer ser con una visión maximalista, nos está llevando a dificultar unos procesos más graduales que acepten que las transiciones se requieren y que los ajustes se tienen que ir dando poco a poco? Esa es la inquietud que tengo, porque veo que fracasamos mucho en el maximalismo. Algo no se dio. Por ejemplo, ayer decía Iván, el que anda de pelea con Uribe, ¿cómo se llama? Iván Cepeda. Iván Cepeda, que vamos a sacar una ley para los que traben el proceso de paz. Y yo decía, otra ley.
No puede ser. Y decía, no, una ley. Y entonces, una ley para que entonces el que no haga cumplir la ley de que él trabe la cosa. Me parece muy sensato lo que recojo hoy, Adolfo, en el sentido que lo he pensado yo pues en el mundo del esquema laboral y de la formalización. Oye, empiece usted como empresa tipo D, formalice en tipo D, entonces usted pueda pagar por hora, flexibilizar tal cosa, flexibilizar tal otra, y va uno escalando. Sí. Pero no como lo estamos haciendo, como dice Adolfo, somos binarios, o es A o es B. Miércoles, eso no se puede hacer así. Yo estoy de acuerdo contigo. Esa es la inquietud que tengo, Antonio. No, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Creo en el gradualismo. Acuérdate que eso lo inventó Hirschman en Colombia. Cuando digo, no, espérate, poco a poco vamos correcto, progresando. Creo que sí. Lo que me parece que a veces atenta contra eso es que yo creo que la retórica de la tecnocracia tiene que cambiar un poquito. Fíjate que la discusión de salario público, de salario mínimo, la dan los sindicatos y los empresarios, pero los desempleados, que son los perjudicados, no participan en esa discusión. No están, no hay un doliente. Yo tengo que entrar ahí. Yo tengo que tratar de ver cómo yo hago para que eso suceda. Sí es cierto, pero inclusive aplica a todo. Nosotros la paz la volvimos maximalista por la paz de Colombia y vivimos con el anhelo de la paz de Colombia. ¿Qué es la paz de Colombia? Que la FARC deje las armas, que bajen los homicidios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes versiones maximalistas, yo creo que lo que te genera son casi que imposibles en el mediano plazo y eso te genera más frustración. Yo estoy de acuerdo contigo y tengo muchos ejemplos, digamos, que combinan gradualismos generados en ideas de centros de pensamiento y que el Estado va replicando paulatinamente y que va teniendo modificaciones. En efecto, los logros que Colombia ha tenido, que los ha tenido, no han sido cuestión de un día para otro. Lo que tenemos en salud hoy en día, que es el resultado de 20 años. Lo que tenemos en cobertura de servicios públicos, el resultado de 25 años. A la gente se pierde de vista, o la gente pierde de vista eso. Y lo otro es que el tema de ley es un problema serio, que pasa que mientras los periódicos sigan celebrando al mejor legislador como el que más leyes pasa, nos pasa lo mismo. Más leyes, pero no se cumplen. Entonces, ese es un fetiche de América Latina. Creer que a punta de leyes resolvemos los problemas y no es así. Antonio, finalmente quiero hacerte una pregunta y aprovechando que también está con nosotros Adolfo. En tu intervención mencionaste el tema tangencialmente de la Liga Costeña. A mí particularmente me ha llamado la atención siempre la dificultad, no solamente en Colombia, sino particularmente en la región, para hacer proyectos conjuntos en donde cooperemos para sacar adelante causas de manera más eficiente. ¿Qué lectura le das tú a ese tema de la dificultad a nivel particularmente regional de ponernos de acuerdo sobre unos temas que están identificados? Adolfo los ha tratado, tú los has mencionado, Bonet los ha dicho, pero que a nivel regional, si actuáramos un poco más en bloque, sería más fácil sacarlos adelante. ¿Qué piensas sobre eso, Antonio? Mira, yo creo que Adolfo es experto en Liga Costeña, yo no, pero lo que hay que mirar de la Liga Costeña es que no era que nos queríamos independizar, es tenme en cuenta que yo soy importante, yo cuento, yo quiero ser protagonista del país, no me dejes por fuera que me estás apartando. Punto uno. Punto dos, yo creo que ya no hay, que yo conozca, maxi proyectos que convoquen el clamor de la costa, como por ejemplo fue Urrá. Urrá generaba, yo no sé por qué razón, como un reclamo y era como la reivindicación de los derechos de la región, cuando en realidad no era tan importante desde el punto de vista de impactos económicos y sociales. Yo creo que lo mejor en esa materia lo han hecho Bonet y Mace con Casagrande Caribe. Casagrande Caribe lo que dice es, señores, ven acá, aquí hay un tema social y económico profundo, de un rezago en estos indicadores. Nosotros necesitamos estos fondos para ponernos a tono en educación, en salud, en agua potable, con el promedio nacional. Entonces, los parlamentarios de la costa y la dirigencia de la costa debería andar con un folder debajo del brazo de Casagrande Caribe diciendo esto es lo que nosotros necesitamos. Ahora, eso pasa desde luego por algo que hemos resaltado mucho, es capacidades locales y tributos locales. Entonces, si yo soy capaz de echar un cuento
de que me den plata para mejorar el saneamiento básico de Purísima en Momil, y soy capaz de recaudar más en Momil y Purísima, y tengo un observatorio ahí, eso va a resultar. Pero yo creo que hoy en día, como qué proyecto integra la región, no hace falta que tengamos un proyecto que nos integre, necesitamos es ponernos a tono con los promedios nacionales, con vías y con educación tenemos bastante para divertirnos. ¿Veis? Bueno, hay un proyecto, Antonio, que mueve a muchos políticos y gobernadores. No. El tren. Es nefasto. Esta semana alguno de los candidatos presidenciales, precisamente de Córdoba, estuvo hablando del tren que iba ahí de Montería a Riohacha. 3.000 millones de dólares, sería una locura. Pero hay un tema, Antonio y Meisel y todos, que vale la pena ponerle ojo y que yo siento que no se ha estudiado a profundidad, y tiene que ver con el tema de la mojana sucreña, por la importancia que tiene para el futuro del país como despensa de abastecimiento. Y yo creo que eso es un problema muy viejo y podría ser uno de los temas que genere esfuerzos conjuntos. En tus palabras, Antonio, ser el Urrade ahora. Sí, no, pero bueno, yo doy por sentado ahí, hay dos temas que están sobre el tapete y creo que están avanzando a paso lento, pero avanzando, que son la mojana y el canal del dique. El canal del dique que lleva años. Que lleva años, pero ya ahí. Entonces yo doy por hecho que esos son viejos anhelos que deben cumplirse y que entiendo que... La doble calzada entre Barranquilla y Santa Marta, que es un desastre de vía, peligroso. Solamente eso integra, bueno, sí. No, pero es una vía estratégica para el comercio, para el turismo. Esa para mí es la más importante. No, pero el tema es, digamos, Jairo, los pequeños celos regionales y los cayacos son hábiles, por algo han manejado el país durante muchos años. Ellos son hábiles en manejar estos celos regionales. Y la Liga Costeña, yo creo que fracasó por dos cosas. Uno, la lealtad a los partidos, donde cuando empezaron las campañas electorales, a esos dirigentes costeños que estaban, allá al correterráneo de ustedes, Diego Martínez, Camargo de Lorica. Él nunca estuvo en la Liga Costeña. Él era bastante contravía. Él nunca estuvo en la Liga Costeña porque él era sólidamente conservador y nunca les quiso jalar a eso. Entonces, en ese momento las lealtades partidistas. Y dos, los celos regionales. O sea, eso que dicen, no, pero no, hay que se va a organizar algo, pero no vamos a pasar de depender de los cachacos para depender de los barranquilleros. Hasta los cartageneros que le hemos propuesto, y sería muy lógico que juntáramos el proyecto de Fundesarrollo, por lo menos en sus etapas iniciales, con un proyecto que ellos han tenido hace tiempo y que ya les fracasó una vez, se gastaron un poco de plata que no quedó en nada, pero no querían depender de los barranquilleros. Entonces, los celos regionales es una cosa muy difícil de superar. De hecho, cuando nosotros terminamos la Casa Grande Caribe, una de las ideas que teníamos era fomentar alguna entidad del orden regional para que hiciera seguimiento de esto. Y no encontramos, porque eran dinámicas completamente diferentes, una posibilidad de hacer eso. Y eso es una de las debilidades que tenemos. Mientras Antioquia, que tiene un PIB similar al nuestro, allá decide un gobernador y un grupo empresarial. Ya no sé si pero si va a estar un poco dividido, pero allá es digamos, es una cabeza realmente la que hay. Aquí son 8 gobernadores. Para ponerse de acuerdo los 8 gobernadores en algo, mejor dicho, ahí sí. La Junta de Telecaribe. La Junta de Telecaribe, sí, pero no sé. Pero a un costo, porque nada es gratis ahí, todo es negociado. Muy bien, señores, muchísimas gracias, Antonio, especialmente a ti y a todos los participantes por la excelente intervención. Yo quiero
reiterarte los agradecimientos en nombre de Atarraya, también en nombre de la UPB, la sede Caribe, que es nuestro aliado en estas actividades académicas. Y a todos ustedes, un gusto haberlos tenido esta tarde. Ha sido excelente conversación, grandes ideas, Antonio. Nuevamente nuestro reconocimiento y agradecimiento, y esperamos seguir contando contigo en futuras ocasiones, Antonio. Con el mayor gusto, encantado, Jairo. Gracias a todos y hasta una nueva oportunidad. Espero ir pronto a Montería y vernos un buen rato y seguir conversando sobre esto. Claro, y felicitaciones por Atarraya. Un abrazo y un gran aplauso, Antonio, para Gracias, todos. Gracias, Antonio. Hasta la próxima. Gracias, Antonio. Gracias. Gracias. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Antonio. Feliz noche a todos. Gracias. Igualmente. Adiós. Gracias a todos por la invitación, Jairo, especialmente a ti. Con mucho gusto. Bueno, doctor Juan Luis, una muy buena tertulia. Muy buena. Sí, nos vamos a quedar... No, ya se salieron Lilo y ya se salió también Carolina, entonces ya voy a cerrar también la grabación. Muchas gracias nuevamente a todos. Gracias a todos. Y nos vemos el sábado, Juan Luis. Claro que sí. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao. Chao.